Buenos días, maestra, compañeros y público que nos acompañan. El día de hoy mi compañera Fátima Figueroa y su servidora Nayeli Martínez presentaremos la siguiente defensa de tesis, titulada La vida fuera de los escenarios, equilibrio entre danza y sustentabilidad económica. Esta investigación está conformada por 6 capítulos, en donde hablamos sobre el valor de la danza en un contexto personal, social, cultural, económico y profesional. También hablamos sobre las experiencias de los egresados de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolisli al momento de enfrentarse a la vida laboral, específicamente del programa de capacitación y profesionalización para exalumnos, el grupo PSP, Generación 2023, conformada por nosotras, sus servidoras. También el planteamiento del problema de esta tesis fue que al momento de estar en este programa de capacitación nos dimos cuenta de la gran brecha que existe entre la preparación del bailarín de danza contemporánea al momento de salir de la escuela de danza, donde nos enfrentamos con escasos empleos, salarios bajos y con el pluriempleo, del cual hablaré más adelante. Consideramos que la pertinencia y urgencia de esta investigación radica principalmente en que cambiemos la idea errónea que se sigue teniendo de que el bailarín existe gracias al aplauso o a su sacrificio vocacional. A través de la recopilación de nuestros testimonios y de esta investigación, podemos demostrar que esta inestabilidad financiera no se debe más que a una falla estructural del sistema, más que pues a una falta de talento, ¿no? Entonces, esto nos genera la pertinencia de que darle voz al pluriempleo es básicamente el primer paso para que la misma comunidad empiece a pues dejar de normalizar estas carencias y por otro lado comience a exigir pues derechos laborales dignos y pues una certeza económica mejor. Para ello nos planteamos como objetivo principal o general examinar y constatar de primera mano cuáles son las carencias a las que las y los egresados, específicamente del grupo PSP, se enfrentan al egresar. Para ello planteamos una serie de 3 objetivos específicos basándonos en 3 puntos. El primero, identificar la raíz del problema. En este nos enfocamos en saber cuáles son las necesidades de las y los egresados al salir y tratar de entender por qué el pluriempleo básicamente se vuelve una herramienta obligatoria pues, para poder subsistir. Como segundo paso, identificamos o nos dimos a la tarea de generar un mapeo laboral tratando de comprender en qué áreas justamente laborales es que se desenvuelven las y los egresados y cómo estas coexisten pues, con el rol del bailarín intérprete. Y por último, generar un espacio de reflexión crítica analizando nuestro quehacer dancístico y comprendiendo cómo es que estas dinámicas laborales terminan de moldear nuestro perfil como bailarines y nuestro modo de insertarnos en el ámbito laboral. Para nosotras, sus servidoras, la danza es como algo innato, que si es de nuestro interés lo perfeccionaremos en algo técnico o en algo profesional o no. Sabemos que la danza también es un lenguaje universal que ayuda a unir comunidades, que ayuda a preservar tradiciones y según un estudio por UCLA Health 2021, aporta beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. Poco a poco mi compañera y yo, al irnos adentrando en la vida académica y profesional de la danza, nos dimos cuenta de lo que conlleva ser un bailarín profesional y comenzamos a ver a la danza como eso, como una profesión que necesita condiciones laborales dignas y un salario digno, de cual hablaremos más a fondo en la siguiente diapositiva. Investigando encontramos que, todavía se sigue teniendo una tendencia generalizada pues, a la desvalorización de las artes, ¿no? Esto, ¿cómo lo vemos reflejado? Pues todos nos hemos enfrentado a las típicas preguntas de ay no, eres bailarín, pero no ya, ¿cuál es tu verdadero trabajo, no? O, ay, pero ¿por qué tan caro si solo es un bailable? Consideramos que no son preguntas realmente con mala intención, sino que más bien esto se debe a una desinformación,
Pues bien, la gente identifica disciplinas artísticas como el ballet o el folclore, pero cuando se habla de danza contemporánea, pues se tienen ideas como pues muy abstractas, ¿no? O muy extrañas, por ejemplo, que es una danza que se baila descalza, en la que solamente bailamos desnudos o que solamente nos arrastramos por el piso. Entonces, realmente, pues nosotros, la comunidad que hoy nos acompaña y unas servidoras, estamos conscientes de que estudiar danza contemporánea es como cualquier profesión que requiere de estudios de materias tanto teóricas como prácticas. Sabemos que México cuenta con una gran riqueza cultural, pero el apoyo económico que se le brinda, desgraciadamente, no es el suficiente. Esto se vio a través de, anteriormente mencionado, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y hoy en día siendo el sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales. No solamente fue el cambio administrativo, sino fue el gran impacto que tuvo de un apoyo de 1,000 millones de pesos hacia la cultura anuales. Hoy en día solamente apenas alcanzamos la 10ª parte de ese apoyo. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros como bailarines? Yo, a ser una bailarina que audiciona para alguna convocatoria o que pertenece a alguna compañía independiente que necesita de estos apoyos culturales, y al ser estos pagos, por mencionar también, tardíos de 3 meses a 6 meses o más tiempo, realmente mi ingreso económico queda en algo totalmente inestable, en donde tengo que recurrir al pluriempleo. Como lo menciona el autor Guadarrama, el artista en México no solamente crea, sino que intenta alternando su pasión con otras actividades laborales para sustentar su ingreso económico. Lo que menciona mi compañera Nayeli, decidimos analizar 2 situaciones en las que ambas participamos de audición. Una es de índole institucional y la otra de índole más comercial. Como ejemplo tenemos a Danza Capital, que en el año 2023 abrió una audición para formar parte del elenco y ofreció 6 vacantes, estas con un sueldo mensual. Esto nos da un número del 3% de probabilidad de que Nayeli y yo hubiéramos quedado, debido a que el número de participantes que aspiraron radica entre 80 y 100 más o menos, calculamos. Por otro lado, en la audición de Rey León de Occesa en el año 2024, igual convocó ofreciendo 50 vacantes para todo el elenco y hubo, en verdad, mucha gente, más o menos más de 3.300 aspirantes, y esto nos da una probabilidad de que Nayeli y yo hubiéramos obtenido el 1.5% de esos 50 lugares. Aunque de verdad no sabemos de esos 50, no se especifica cuántos lugares en sí fueron destinados solamente para el elenco dancístico. Obviamente ese porcentaje pues reduciría aún más. La precariedad, como menciona el autor Jaramillo, es el proceso multidimensional e interdependiente que afecta a la existencia de los individuos profesional y personalmente. Es decir, es como un efecto dominó. Si no tengo un contrato que me dé condiciones laborales dignas o que me dé seguridad social, mi ficha de mi estabilidad económica se cae. Mi ficha de mi estabilidad emocional se cae. Mi ficha de mi plan para el retiro se cae. Y así sucesivamente. Es decir, si falla el trabajo, falla la vida. Muchas veces como recién egresados es tanta nuestra necesidad de poder bailar y estar en un escenario que terminamos aceptando condiciones laborales de alta incertidumbre. Y se nos olvida que nuestro cuerpo es nuestro principal instrumento de trabajo, el cual necesita un pago de un nutriólogo, de un fisioterapeuta, de un médico si me enfermo, de entrenamiento extra si la compañía no me da el entrenamiento suficiente, entre otros. Y yo me pregunto, ¿por qué hablar de contratos y dinero en la danza es un tabú? Muchas veces terminamos aceptando trabajos y se nos olvida preguntar, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Me vas a pagar ensayos? ¿Va a ser solamente pago por función? ¿Va a haber un contrato? ¿Qué pasa si me enfermo? Entre miles de cosas. Y yo creo que si no nos comenzamos a ver a nosotros mismos como bailarines profesionales que necesitan condiciones dignas, creo que la sociedad va a seguir sin darnos el valor que nosotros estamos luchando.
Y termino con esta pregunta: ¿por qué nos cuesta ser tanto reconocidos como trabajadores? Hilando lo que mencionan mis compañeras, consideramos a través de los testimonios y de nuestra experiencia que esto no se debe más que a una falta de autogestión. Pues bien, la escuela cumple su función de prepararnos para brillar escénicamente arriba del escenario, pero se nos deja un poco tambaleando en cuanto a cosas administrativas, de marketing, ¿no? Porque al salir no sabemos cuánto cobrar ni por una clase, cuánto cobrar por una temporada, ¿no? Ni siquiera, como mencionó Nayeli, no se nos habla de contratos de pago, todo es a través de un WhatsApp, si bien nos va. Entonces consideramos que ambas, por ejemplo, yo ejercí en la compañía Austral Danza y me aventuré a gestionar las compañías. Fue en verdad un gran reto tenerme que enfrentar a cosas del papeleo, cómo saber qué porcentaje les conviene más al teatro o a mí, o cómo pagarle a pues mis bailarines, ¿no? En el caso de Nayeli, que se dedicó a la pedagogía, cómo planear una clase hacia infancias o cómo hacia personas embarazadas. Consideramos esto como una invitación para que el plan de estudios se refuerce a través de estas materias que mencionamos, para que a la hora de salir y a lo mejor no poder ejercer como bailarín, estos microempresas que generamos tengan pues una solidez y una pues durabilidad financiera mayormente alcanzable. Esta investigación se basó en una metodología cualitativa con observación participativa, según el autor Sabino, en donde no solamente fuimos observadores del grupo PSP, sino también formamos parte de este programa, o sea, también fuimos parte de esta investigación. Realizamos 3 formas de recolección de datos a través de un cuestionario enviado a nuestros compañeros, a 17 de ellos, donde solamente obtuvimos 13 respuestas. En este obtuvimos datos sociodemográficos como su edad, sexo, si siguen bailando, si están en compañías independientes o no, y preguntas abiertas que mencionaré más adelante. También hicimos un análisis sobre nuestros ingresos y egresos en nosotras las autoras y de 2 participantes del grupo PSP para poder enriquecer más esta investigación. Y por último hicimos una entrevista a 3 docentes del Centro Cultural Olinjo Lisli y a un coreógrafo de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, donde obtuvimos información sobre sus trayectorias, cómo fue su experiencia al salir a la vida laboral y qué recomendaciones le darían a las personas que están estudiando la carrera de danza o que están por egresar antes de enfrentarse a la vida. Y todo esto fue a través de medios electrónicos y a través de audios. Al salir, y algo muy recurrente que encontramos al estar investigando para esta tesina, es la frase "por amor al arte". Por ello decidimos generar un apartado dentro de nuestro marco teórico para invitar a todos los presentes, especialmente a las nuevas generaciones, que se dejen de romantizar estas precariedades y dejemos de regalar nuestro trabajo o de bailar a cambio de catafixias, ¿no? Por bailar con cierto coreógrafo o porque es cierto teatro, ¿no? O a cambio de un box lunch por bailar en una alcaldía. Entonces, en este apartado algo que buscamos es simplemente mencionar, tratamos de romper que hoy en día tristemente sigue siendo un tabú hablar de pagos, ganancias y derechos laborales en la danza. Alguno de los análisis de nuestros resultados fue que observamos que en el grupo PSP oscilan en una edad entre 23 años a 31 años. La mayoría continúa bailando, alguna parte está en compañías con pagos mensuales, otra parte pertenecen, como lo podemos ver en la imagen, en compañías independientes donde su pago es más tardío, donde oscila entre 3, 6 meses o más tiempo, y algunos bailan por proyecto donde muchas veces el pago es inmediato o a la semana o en un mes. También pudimos observar que la mayoría se dedica a otras actividades laborales para poder sustentar sus gastos económicos, o sea, no solamente son bailarines, sino también son docentes en instituciones públicas o privadas, algunos son también coreógrafos, otros son, como podemos observar, gestores culturales o se dedican a una actividad totalmente diferente a la danza, pero que les ayuda a este sustento económico.
Algunas de las preguntas abiertas que les hicimos fue ¿cómo fue su experiencia al salir de la escuela y al enfrentarse a la vida laboral? La mayoría coincide que fue complicado. ¿Por qué? Y coinciden de que les hubiera encantado haber adquirido materias administrativas sobre cómo venderse, cuánto cobrar, cómo solicitar una beca, marketing, docencia, para poder enfrentarse de una forma mejor hacia la vida laboral. Y por último, todos coinciden en la típica frase de por amor al arte. La mayoría la utiliza para justificar nuestro trabajo, para no ser pagados. Y solamente nos tienen en un ámbito filántropo donde el bailarín está dispuesto a darlo todo a cambio de nada. Como segunda parte generamos un autoanálisis financiero en el cual registramos minuciosamente los ingresos y egresos de 4 casos. Mis compañeras Nayeli, 2 participantes del grupo PSP y una servidora. Esto con el objetivo de evaluar si realmente nuestros ingresos como bailarinas, docentes, coaches o alguna otra actividad realmente nos es redituable para ser 100% pues, sustentables. Se plantearon 2 escenarios, uno con el apoyo económico familiar y uno sin ese apoyo. En los 4 casos demostramos que en el escenario con apoyo económico familiar, realmente para las 4 bailarinas resulta pues favorable debido a que les permite solventar todos sus gastos e incluso generar un ahorro. Además de eso, para las 4 realmente es muy redituable debido a que todas pudieron seguir haciendo su papel de bailarinas. Por otro lado, en el escenario sin ese apoyo económico, en los 4 casos nos arrojó que en realidad ellas no podrían solventarse. Pues bien, esto nos mostró un déficit que va de los 2.000 hasta los 8.000 pesos. Hay un caso muy interesante que es el caso de bailarina 2. Ella está a casi 2.000 pesos de obtener este soporte. Sin embargo, ella trabaja en 7 lugares, 5 lugares de pilates y 2 de danza. Esto no es más que un reflejo de que sí se puede llegar a adquirir una solvencia, pero al cambio de que probablemente del sacrificio extenuante del bailarín, pues eso también haciendo un poco pues preocupante su desempeño, ¿no? Y también su durabilidad como ejecutante. Con esto no nos queda más que concluir que el ser bailarines no se limita solamente, afortunadamente, también a estar solamente en el escenario, sino los conocimientos que adquirimos de movimiento, de cuerpo y espacio nos permiten ponernos al servicio de la pedagogía, la investigación y la gestión. Hoy mi compañera Nayeli y yo, entendemos esta investigación como un proyecto de reflexión de nuestro propio crecimiento, ¿no? La danza nos enseña y nos sigue enseñando que cuando algo se nos olvida toca improvisar de la mejor manera. Hoy, el ámbito laboral nos exige esa misma resiliencia. Por eso, ambas pues confiamos en lo aprendido, confiamos en lo escrito, en lo compartido el día de hoy y no nos queda más que agradecer su atención y quedamos abiertas a sus preguntas y comentarios. Gracias. Gracias. Les agradecemos a Fátima y a Nayeli y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Iba a hacer una pregunta para las mismas, pero ahorita, pero primero, más que nada, primero felicidades chicas por algo que venían ya llevando desde hace unos años, para poder cerrar su capítulo, digamos aquí, y poder continuar los que sigan adelante, ¿no? Primero que nada, felicidades por esto. Han pasado los rangos propios de la montaña rusa, que suben, bajan, están, en fin, es parte también del proceso que estamos llevando, ¿no? Y en este caso ustedes, ahorita. Al final haremos una retro un poquito más llena de comentarios. En mi caso sí hay bastantes comentarios. Me encantó el tema porque literal me dio en el primero mole. Es otra de los documentos que
como otra chica, Fer Núñez, que también por ahí estuvo, también de esos grupos que creo que fue después de ustedes también. En el caso mío, la licenciatura en Educación Especial me permitió, y ahorita esto, pues estoy metidísimo en esto ya, ¿no? Que me da mucho como tela de donde poder cortar, que ya lo haremos al final. Pero bueno, ahorita la pregunta, primero quiero tomar Nayeli, voy contigo primero. Ok. Hablan en el documento de danza contemporánea, y quiero más bien como darle antecedente. Hablan de los bailarines contemporáneos, el campo laboral de la danza, la realidad laboral del bailarín, incluso saqué los textos que ustedes mencionaron por ahí, y sobre ese sentido que hablan muy general, hablan de la danza, de este proceso. La pregunta es la siguiente: metodológicamente, ¿cómo justificas que una muestra de 13 egresados permita formular conclusiones sobre el campo laboral de la danza contemporánea en México? Porque así también lo están mencionando. ¿Sí me explico? ¿Cómo 13 que no son con una probabilidad, que no hay varios elementos que me permitan decir, aquí en el documento ya mencionan PCE, o sea, hay un PCE, le falta una P también por ahí, y cosillas en ese sentido, pero hablan sobre todo de la muestra de la danza contemporánea. ¿Cómo justificas metodológicamente que una muestra de 13 egresados que respondieron nos denoten una realidad del país? Ok. Esta tesina fue enfocada, se menciona desde un inicio, que solamente nuestro campo de investigación iba a ser el grupo de PSP, de la Escuela de Danza Contemporánea. En alguna parte también mencionamos que no queremos generalizar que esto va a ser para todos los egresados de después de nosotras. Realmente fue el enfoque metodológico, fue de observación participativa, es decir, que también formamos parte de esta investigación, donde no solamente analizamos a nuestros compañeros, sino también fue la experiencia de nosotras, y que creo que aún todavía seguimos hoy en día en esa experiencia, ¿no? De hecho, más adelante también incluimos algunas entrevistas de algunos docentes que han tenido esta experiencia y que han logrado solventarse a través de la danza. O sea, no queremos generalizar de que ya, porque estudias danza contemporánea te va a ir mal, no. Sino también queremos decir que, sobre todo, darles herramientas a los bailarines que están estudiando, que están por egresar. ¿Qué necesitarías para enfrentarte a la vida laboral? O sea, ¿qué experiencias tienen estos maestros que te están compartiendo para poderte preparar antes de? Por ejemplo, alguna de las menciones decían los profesores: yo les recomendaría a los egresados o los que están por egresar que se comiencen a involucrar más con compañías, o que comiencen a hacer más audiciones, que se comiencen comenzar a trabajar ya desde la escuela, para que al momento de egresar sea un poco más ameno este super golpe que quizás nosotras tuvimos, pero no queremos generalizarlo. O sea, simplemente fue como la experiencia que tuvo el grupo PSP en enfrentarse a la vida laboral, que realmente coincidimos con experiencias similares. Ok, Nayeli, venga. Gracias. Y Fátima, contigo diste ahorita, y estoy formulando en este momento, estoy cambiando la pregunta en este momento, yo sé, pero me permite como poder formular algo que es de tu experiencia incluso, ¿no? Sí. Te asumiste ahorita, y te aplaudo, y te aplaudí en su momento también tu idea y tu proyecto de decir, con aquellos que se encontraban esa forma de austral, ¿no? De astral dance. Sí. Es cierto, buscan por brindar herramientas, compartir herramientas, lo que puedan llegar. Y ahí tiene que ver con una división en dos puntos. Lo mencionas, una microempresa, un emprendimiento cultural, una idea de esto. Sí. La pregunta se divide en dos y va en la cuestión de economía. ¿Les pagaste ensayos a los chicos? Una. Y dos, ¿cómo busco tener el Spotify gratuito? Si también es un creador como yo, como ustedes, que está haciendo su música, y que también hay que pagarle al músico que paga y que estamos consumiendo su música.
Ahí va mi pregunta, un poquito hacia allá. Y eso fue a partir de ahorita, porque te ha tocado estar en la parte de tener batuta, de segunda batuta de este proyecto, idea, compañía, grupo, como lo hubieran querido llamar, o como se llame, a menos de que estén en stand-by. Fátima. Gracias por su pregunta y por cambiarla a la mera hora. Y por darme la mano. No les pagamos ensayos, sin embargo, fuimos claros desde un inicio en el cual les dijimos, miren, este proyecto apenas está emergiendo, no se les va a dar pagos, pero sí se planea estar moviendo seguido para que pues valga la pena el número de ensayos que tenemos un poco con estas ganancias, ¿no? Entonces fuimos muy claros desde un inicio. Se buscaron funciones que realmente los bailarines pues sí tuvieran un ingreso, unos pesos más, por así decirlo, ¿no? En comparación de quienes estábamos a la cabeza. Obviamente pues porque yo he estado en ambos lados, ¿no? Y sé lo que se siente. También tratamos pues de brindarles todo el espacio posible en cuestión de que darles un buen lugar de ensayos, ¿no? Si íbamos a bailar, conseguir los vestuarios para aquellos que se integraran, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas compañías acostumbran a que debemos de pagar nuestros propios entrenamientos y aparte cubrir con los días de ensayo, ¿no? O aparte por nuestras cuentas solventar pues vestuarios, cuando realmente pues de dónde va a salir para todo eso. Entonces dentro de nuestras posibilidades tratamos de adaptar esas condiciones a las que yo me he enfrentado para que mis compañeros de ese momento pues pudieran tener el mayor ingreso posible a nuestras posibilidades. Gracias, Fátima, gracias. Sí. Y yo, para cerrar esta intervención primaria, yo creo que su investigación académica no termina con una tesina, al contrario, chicas, se están dando cuenta que hay 1000 cosas ahí enfrente y empieza para mí con una tesina. Y bienvenidas también a esta otra realidad también que están asumiendo en la parte de investigación, ¿no? Sí. Gracias, chicas. Gracias, maestra. Gracias, Damos profe. la palabra a la maestra Roselina, que va a empezar con sus preguntas. Adelante, maestra. Estimadas sustentantes, querida Nayeli y Fátima, buenas tardes a todos los invitados, maestros y a ustedes. Antes de plantear mi cuestionamiento, quiero tomarme un momento en mi calidad de asesora de este proyecto para hacer un reconocimiento público al trabajo de ambas. Ha sido un verdadero honor y un deleite acompañarlas en este trayecto, ya que a lo largo de la construcción de esta tesina demostraron ser estudiantes extraordinariamente disciplinadas, colaboradoras, receptivas a la retroalimentación y con un nivel de compromiso ético impecable. Esa sinergia y madurez con la que trabajaron en dupla se refleja directamente en la fluidez, el rigor y el resultado prominente de ese documento que hoy defiendo. Les felicito profundamente. Su investigación pone el dedo en una llaga histórica de nuestro gremio. La compleja realidad laboral y la necesidad de diversificar el quehacer para sostener la vida fuera de los escenarios es compleja, como ya sabemos. Analizar las encuestas de sus propios compañeros egresados de la Escuela de Danza Contemporánea y del PCPE no solo es un ejercicio metodológico, sino un acto de espejo y de concientización sobre su propio futuro. Y ahí va. La pregunta es la misma para las dos y yo creo que cada una contesta la suya. ¿Okay? El documento nos muestra con mucha claridad la fotografía de la problemática actual. Sin embargo, sabemos que la investigación transforma a quien la realiza. Al sistematizar las encuestas, escuchar las perspectivas de sus colegas y redactar estas páginas, ustedes también estuvieron procesando su propio porvenir profesional. Tomando esto como base, me gustaría que nos compartieran cómo fue el proceso de construcción de este documento en términos de su propia transformación
personal y de qué manera la elaboración de esta tesina transformó o cuestionó o reconfiguró su propio estar y su postura frente a la vida profesional danzante que están por emprender fuera de las aulas, que están emprendiendo de hecho. ¿Cómo fue el proceso de construcción de esta tesina? La verdad fue un desafío muy grande, en el sentido de que no queríamos que esa tesis se fuera convirtiendo en un diario de oh sí, no pude, o no sé, de cosas negativas. Creo que por eso llegamos a la conclusión de hacerle cuestionarios a nuestros compañeros para poder investigar. O sea, esta problemática que tenemos solo nos pasa a nosotras o le está pasando también a a mis compañeros allá afuera, o cuánto yo estoy cobrando y cuántos ellos quizás están cobrando, o cuánto están aceptando ellos. O sea, como comparar nuestras realidades para poder hacer esta investigación. ¿Y cómo transforma esta investigación nuestro quehacer dancístico? Creo que nos transforma en comenzar a valorar nuestro trabajo como tal, comenzar a analizar las propuestas de algún coreógrafo de alguna compañía. Ok, bailo contigo, pero ¿qué me vas a ofrecer? O sea, ¿cuánto es el pago? Ok, ¿cuántos son los ensayos? Y yo analizar también o sea, ¿qué distancia está de mi casa? ¿Cuánto debo de pagar de gasolina? ¿O cuánto debo de pagar por transporte público? ¿Es una propuesta que me conviene, no me conviene? Y si puedo negociar el precio con el coreógrafo o con la compañía, lo hago, pero si realmente no acceden quizás a ese aumento de que yo quiero en mi salario, entonces como, ok, muchísimas gracias, acepto tu oferta, pero en este momento quizás estoy en otro trabajo en donde necesito cuidarlo porque ahí estoy teniendo ese sustento económico. Creo que yo en mi caso me volví más analista en aceptar ofertas antes de decir que sí acepto. En mi situación realmente fue un proyecto muy interesante. Como lo mencioné en las conclusiones, evolucioné junto con la tesina. Al inicio sí, como menciona la Jenny, sentía el trabajo y de hecho la asesora en su momento lo vio. Al inicio era como muy atacado la idea de que no, es que por la culpa del gobierno, y realmente no es así. O sea, bien es cierto, como ya lo vimos, hay una falla estructural en el sistema cultural, sí, pero también mucho de eso radica pues en nosotros, ¿no? Y mi aprendizaje no es muy similar al de mis compañeras. Aprendí a valorarme en muchos sentidos, profesionalmente, físicamente, emocionalmente e integralmente, ¿no? Y con base a esto tomar decisiones de qué me conviene, qué no, o hacia dónde me quiero mover. Muchas gracias, Fátima y Nayeli. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Por último, damos la palabra a la maestra Mónica Rueda, quien finalizará con su pregunta. Hola chicas, pues antes que nada coincido en felicitar este esfuerzo de llegar a término de este largo. Entiendo que para ustedes especialmente fue un proceso alargado y, como bien dice el maestro Gregorio, de montaña rusa, ¿no? Con altas y bajas. Un poco creo que así es la vida y nos toca, ¿no? A todos por algún lado. Entonces, pues reconocerles el esfuerzo de llegar hasta acá, ¿no? Y como dice Gregorio, pues que esto sea un inicio, ¿no? Yo les comparto que toda mi trayectoria de investigación la dediqué a este tema, entonces también como el maestro me dieron así el mi mero mole y también pues tendría interés como en darles una retroalimentación como más extendida, porque pues es un tema que me ha tocado pensar mucho y que realmente creo, o sea, yo vivo con la convicción de que hasta que los miembros del gremio de la danza no reflexionemos profundamente sobre estas cosas, no va a haber cambio, ¿no? Entonces, y que definitivamente necesitamos modificar cosas, ¿no? Entonces, celebro mucho que les haya inquietado este tema. Me da gusto en ese sentido que se hayan tomado como el tiempo y que le hayan dedicado este esfuerzo a pensar al respecto.
Y bueno, en ese sentido, ahí les va mi pregunta. Después de esta investigación y de reflexionar sobre el tema, además de aumentar el presupuesto para danza, es decir, si nos dieran todo el dinero del mundo en ese sentido, ¿qué ajustes en la política pública harían para mejorar el valor social de la danza y las condiciones de trabajo de las y los bailarines? Si quieren cada quien contestar algo y quien quiera primero. Ok, creo que yo comenzaría con hacer políticas públicas donde comiencen a valorar al bailarín como un profesionista, porque realmente ante las políticas aún no está estipulado el bailarín como un profesionista. Entonces creo que comenzaría por ahí, como en comenzar a impulsar propuestas donde comiencen a darnos condiciones laborales dignas, que son pues leyes laborales, que nos comiencen a dar seguridad social sobre todo, y quizás comenzar con las compañías que ya están, ¿no? Como compañías que tienen pagos mensuales, que de acuerdo a nuestra investigación observamos que la mayoría no cuentan con seguridad social, que se han accidentado, han pasado cosas y realmente las compañías no les ofrecen como ese servicio, ¿no? Entonces creo que yo comenzaría como por esa parte y quizás comenzar a generar algunos convenios, ya sea con escuelas y con compañías de danza, para que comencemos a crear, pues sí, acuerdos de, ok, que mis bailarines comiencen a audicionar en tu compañía, o que comiencen a hacer pequeños trabajos con tus bailarines para que comiencen a involucrarse en la vida laboral o en el campo laboral, que comiencen a conocer cómo es una compañía, si necesita escenografía, lo de la luz, bueno, se me fue el nombre, pero pero sí, que comiencen como a tener este involucramiento entre instituciones y compañías, comenzar a hacer acuerdos. Por mi lado, también va un poco de la mano con lo que menciona la Jenny. Cuando nosotras, cuando hablamos del presupuesto cultural, sí estaría bueno que se nos aumenten, pero también contabilizar en tiempo de ensayo, ¿no? Normalmente muchos creen o se tiende a creer que cuando nos referimos a un buen pago es solamente a que terminando el evento tanto, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con todo este periodo que nuestro cuerpo se desgasta, se cansa, se fatiga, generamos gastos, ¿no? Entonces, pues sí, como mencionan a Jenny, que se nos considere pues, trabajadores y que sí se nos brinden nuestros servicios médicos, específicamente también para nuestra área, porque nosotros no podemos acudir al médico general y decirle, me duele cuando hago cambre, y no, o sea, se sacan de contexto. Entonces, realmente que estos servicios médicos sean enfocados a nuestra área, ¿no? En cuanto al área de fisioterapia, de rehabilitación, nutrición, ¿no? Kinesiología a lo mejor. Entonces sí, pues estaría muy padre que el sector médico tuviera un espacio justamente para los que nos dedicamos a actividades que requieren el cuerpo. Y por otro lado, en cuanto al sector educativo, pues que las mismas escuelas comiencen con esto que mencionamos, ¿no? Incorporando materias que ayuden a que como ingresados nuestros emprendimientos tengan pues herramientas o pilares más sólidos para que nos podamos mover y o nos sepamos defender ante pues toda esta sociedad que muchas veces nos carcome. Y yo creo, disculpa, además del aumento en el presupuesto cultural, yo creo que también invitar al bailarín a cambiar en su forma de pensar, en el sentido de que muchas veces cuando nos volvemos, como mencionaba el profesor Gregorio, dueños de una compañía o dueños de un proyecto, obviamente queremos todo para nosotros. Ok, le voy a pagar a mis bailarines, pero la mayor parte la quiero yo porque soy la coreógrafa o porque soy el dueño de la compañía. Entonces yo creo que comenzar a crear como este cambio de que, ok, sí quiero obviamente también un beneficio para mí,
pero pues también pensar un poco más en mis bailarines, ok, porque volvemos como a lo mismo, ¿no? Bailarines que tienen sus academias y ahora les terminan pagando lo mismo a sus profesores o a sus bailarines, lo mismo que ellos le pagaban antes, ¿no? Y es como de no, o sea, hay que comenzar como a transformar un poco eso, ¿no? Y comenzar a valorar a pues sí, a tus bailarines, comenzar a valorar a tu equipo, a las personas que están contigo. Entonces yo creo que es eso, que no nos volvamos personas, no sé si decirlo, hipócritas, sino que realmente comencemos a valorar a mi compañero que está trabajando conmigo y valorarlo como lo que es o como me hubiera gustado a mí que me valorara. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora pedimos a las sustentantes, les damos las gracias por su exposición y vamos a pedirle al público y a las sustentantes que abandonen la sala para que los sínodos puedan deliberar. Gracias a todas, a todos por estar aquí en este super evento. Venga, nos encontramos reunidos para dar constancia del desarrollo de la investigación de Fátima Figueroa Castro y Nayeli Martínez Trejo, y nos sentimos complacidos, pues gracias al esfuerzo conjunto se ha logrado culminar este proceso de titulación, reconociendo la experiencia de unas profesionales de la danza comprometidas con su gremio y con la sociedad. Fátima y Nayeli han dado un inicio comprometido en el mundo de la danza escénica, que les ha permitido llegar a este punto, de manera seria, profunda, plena, creativa y también responsable. Es por eso que este jurado ha determinado al concluir el examen, por favor, redobles de tambor, aprobarlas por unanimidad. Después de este resultado, ¿qué les parece si vamos a proceder al acto solemne donde van a rendir protesta las nuevas licenciadas? En este momento solemne, en mi carácter de presidente del jurado y a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, les solicito a ustedes, Fátima Figueroa Castro y Nayeli Martínez Trejo, realizar la protesta de honor y compromiso con la Escuela de Danza Contemporánea, el gremio de la danza, la sociedad y frente a los miembros de este jurado, profesores, amigos y familia. Agradeceré que levanten el brazo derecho y realicen, por favor, su protesta. Protesto ejercer mi profesión con honradez y estrictas normas éticas, con afán de servicio más que de beneficio personal, luchando siempre por preservar Nuestra disciplina y al contribuir de manera crítica, creativa y bondadosa al crecimiento artístico y cultural, protegiendo siempre los valores y riqueza artística de nuestra nación. Protestan, dejen su mano, protestan preservar en sus palabras y actos el buen nombre de la Escuela de Danza Contemporánea y mantener una estrecha relación, tanto para su actualización como para retroalimentar con sus experiencias nuestros planes y programas de estudio. Sí, prometo. ¿Juran por la patria y vuestro honor desempeñar leal y conscientemente la profesión cuyo título van a recibir? Sí, juro. Si así lo hiciere, que la nación se lo premie, y si no, que los testigos de este acto, la comunidad dancística, la sociedad y la nación se los demande. Licenciada Figueroa, licenciada Martínez, pueden bajar su brazo. Felicidades. Gracias. Estimado público, siendo las 13 horas con 43 minutos del día lunes 8 de junio de 2026, damos por concluido este acto. Gracias por su presencia, por su paciencia y gracias a ustedes.